Nos queda resolver el ejercicio 7, que plantea calcular el trabajo no conservativo realizado en cada tramo, adjunta un grafiquito, un esquema, y además aclara que el peso del cuerpo es 20 newtons. Primera aclaración: trabajo no conservativo se refiere al trabajo realizado por fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas que modifican la energía mecánica, en este caso, del cuerpo. Este problema se desarrolla todo en un campo gravitatorio. En el campo gravitatorio, la única fuerza conservativa es la fuerza peso, la fuerza gravitatoria. Entonces, tanto el trabajo que realice la fuerza F como el trabajo que realice la fuerza de rozamiento son trabajos no conservativos. Empezamos por el primer tramo, AB. Ahí vemos con la expresión matemática para calcular el trabajo adecuada a las variables que están en juego. Entonces, el trabajo AB es el producto de los 200 newtons, que es la intensidad de la fuerza, por los 5 metros, que es el módulo del desplazamiento, por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma la fuerza F con el desplazamiento. Acá puedo considerar 30 grados o 330. Los valores trigonométricos de ambas funciones trigonométricas es exactamente el mismo. Haciendo los cálculos me queda que el trabajo AB realizado por la fuerza F es un trabajo motor, porque es positivo, de 860 joules. Si analizo lo que pasa en el tramo BC, acá tengo algunas complicaciones extras, pero también empiezo adecuando la formulita, la expresión matemática para calcular el trabajo, diciendo que el trabajo en el tramo BC es el que realiza la fuerza de rozamiento cuando provoca un desplazamiento desde el punto B hasta el punto C, y tengo que considerar el ángulo que forman la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, ¿sí? Para después calcular el coseno y usarlo en la expresión. Entonces, como primera medida voy a tener que calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene una expresión que es el coeficiente de rozamiento mu por la fuerza de vínculo por la reacción normal del plano en el tramo BC. Esa expresión voy a poder analizarla a partir de este esquema, que es el diagrama de fuerza sobre el cuerpo libre. Lo que se hizo en este esquema es la fuerza peso se descompuso en su componente Y y en su componente X debido a la interacción que va a tener el cuerpo con el plano inclinado. El plano inclinado va a tener una fuerza de vínculo, que es la reacción normal en el plano BC, que por todo lo que ya estuvimos explicando tiene la misma intensidad que la fuerza peso en el eje Y, o la componente del peso en la dirección Y. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que se suele representar entre las superficies que deslizan, en este caso la superficie del cuerpo y la superficie del plano inclinado. Siempre tiene sentido contrario al desplazamiento del cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo calcular la intensidad de la fuerza de vínculo de la reacción normal en el plano BC? Sé que es el módulo de la componente del peso en Y. Esa componente del peso en Y la puedo calcular haciendo la intensidad del peso por el seno del ángulo que forman la fuerza peso con la fuerza componente peso en Y. Este ángulo es igual en amplitud que este ángulo que está acá. ¿Cómo puedo calcular este ángulo que está acá? Bueno, por ejemplo, conociendo cateto opuesto y cateto adyacente, puedo establecer que la tangente de este ángulo es igual a la relación 3 metros sobre 6 metros, que me da 0,5. Haciendo los cálculos, puedo llegar a que el ángulo de este plano inclinado es de 26,5 grados aproximadamente. Cuando reemplazo por los valores, me va a quedar que el peso en Y tiene una intensidad de 9,54 newtons. Si esto lo reemplazo para el cálculo de la fuerza de rozamiento, termino obteniendo un valor de 2,86 newtons. La intensidad de la fuerza de rozamiento es la que voy a poner en esta expresión. Entonces me va a quedar 2,86 newtons por la distancia BC. ¿Cómo puedo calcular la distancia BC? Teorema de Pitágoras, utilizando este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, 3 al cuadrado 9, más 6 al cuadrado 36, 45, raíz cuadrada de 45 metros,
por el coseno de 180. ¿Por qué establezco que es 180 grados? Porque si yo analizo el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, establezco que tienen la misma dirección, pero sentido contrario. O sea que el ángulo entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es 180 grados. Al hacer los cálculos me queda que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el tramo BC es un trabajo resistente de 19,18 joules. Y por último, tenemos que calcular el trabajo en el tramo CD. En este tramo no existen, no actúan fuerzas no conservativas, por lo tanto, el trabajo realizado al hacer los cálculos me va a quedar 0.